En el video anterior creamos el tablero para el Tetris, vimos la lógica de los tetrominos, creamos los 7 tipos y los dibujamos en la pantalla. Ahora continuaremos desarrollando el juego. Lo primero que haremos es crear una clase para poder generar los tetrominos, pero los tetrominos no los generaremos aleatoriamente, ya que debemos asegurarnos de que haya un equilibrio para evitar que las mismas piezas se generen con demasiada frecuencia o que tarden mucho tiempo en aparecer. Lo que haremos es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una bolsa. En esta bolsa colocaremos los tetrominos y los mezclaremos. Luego sacaremos cada pieza para colocarla en el tablero. Una vez que hayamos sacado todas las piezas, volveremos a colocar los 7 tetrominos en la bolsa y los mezclaremos de nuevo, repitiendo este proceso continuamente. Para eso, en el archivo tetromino vamos a crear una nueva clase que la llamaremos tetromino_bag o bolsa de tetrominos. El constructor recibirá el canvas y el ancho de la celda. Además, vamos a crear una propiedad llamada bag o bolsa, que será un array. Aquí estarán todos los tetrominos mezclados y de esta lista vamos a obtener los tetrominos. Luego crearemos un método para llenar la bolsa. Primero obtenemos los valores de los 7 tetrominos. Luego limpiamos la bolsa. Después creamos los 7 tetrominos y lo añadimos a nuestra lista, o bueno, a nuestra bolsa, con sus respectivos datos. Bueno, en esta parte me equivoqué de clase, ya que estoy creando objetos de la clase Position y debería ser de la clase tetromino. Me di cuenta al editar el video, así que lo modificaré más adelante. Ustedes ya lo pueden ir modificando. Y finalmente mezclamos los tetrominos dentro de la bolsa. Para eso usamos el algoritmo Fisher-Yates. Primero recorremos todos los tetrominos desde el final hacia el primero y en cada iteración intercambiamos cada tetromino con otro en una posición aleatoria anterior. Con esto la bolsa estaría lista. Luego vamos a crear un método que nos permita obtener el siguiente tetromino. Para eso usamos el método pop de nuestra lista, ya que queremos obtener el último tetromino y eliminarlo de nuestra lista. Y en el caso de que la bolsa esté totalmente vacía, la volveremos a llenar. Y con esto ya lo tendríamos. Exportamos también esta clase. Ahora vamos a ver cómo trabajaremos con los tetrominos fijados en el tablero. Cuando encajemos una pieza del tetromino en el tablero, colocaremos el ID de ese tetromino en la matriz, en la posición en donde se encajó. Luego, simplemente en el tablero dibujaremos el bloque correspondiente a ese ID. Además, cuando una fila esté completamente llena, es decir, todos los valores de esa fila sean diferentes de 0, debemos eliminar la fila. Para eliminarlo, simplemente lo volvemos a llenar de ceros. Vamos a la clase BoardTetris y vamos a crear algunos métodos para realizar las acciones que acabamos de ver. Primero creamos un método que verificará si una posición en específica está dentro del rango de la matriz. Otro método para verificar si una posición está vacía, o sea, es igual a 0, y también si está dentro de la matriz. Otro método para verificar si una fila está completamente llena, es decir, que todos sus elementos sean diferentes de 0. Un método más que haga lo contrario, o sea, que verifique que una fila esté completamente vacía, es decir, si todos los valores son iguales a 0.
También creamos un método para limpiar una fila, o sea, para llenar toda la fila de ceros. Ahora veamos cómo eliminaremos las filas que están completamente llenas. Vamos a recorrer todas las filas de la matriz de manera descendente y verificaremos si una fila está completamente llena. Si esto se cumple, aumentaremos el contador, que será una variable. Y en este caso, si se cumple, entonces eliminamos la fila, o sea, la llenamos de ceros. Aumentamos el contador y pasamos a la siguiente fila. Esta también está completamente llena, entonces la limpiamos, aumentamos el contador y pasamos a la siguiente fila. Esta igualmente está completamente llena, así que hacemos lo mismo, aumentamos el contador y limpiamos la fila. Y la cuarta línea también está completamente llena, así que hacemos lo mismo y pasamos a la siguiente fila. Aquí nos topamos con una fila que no está llena, ya que contiene algunos ceros. Entonces lo que haremos es a la fila actual sumarle el contador y básicamente nos ubicaríamos en esta fila de por aquí abajo. Lo que haremos es copiar los valores de la fila actual y a la fila actual la llenamos de ceros. Lo mismo haremos con las otras filas que tampoco están completamente llenas. Volvemos al código y vamos a crear un método para mover una fila hacia abajo. Este método recibirá la fila que queremos afectar y el número de filas que queremos desplazarlo. A la fila actual le sumamos las filas que queremos desplazarlo. En esta fila nueva copiamos todos los valores de la fila actual y limpiamos la fila actual. Luego creamos otro método para eliminar todas las filas que estén llenas. Primero iniciamos el contador en 0, luego usamos un for para recorrer nuestra matriz de manera descendente. En cada iteración verificamos si la fila actual está llena. Si esto nos devuelve verdadero, limpiamos la fila y aumentamos el contador. De lo contrario, y si el contador es mayor a 0, moveremos la fila hacia abajo, la cantidad correspondiente al contador. Luego retornamos el contador por si más adelante necesitemos saber cuántas filas fueron eliminadas. Finalmente creamos un método llamado GameOver para verificar si el juego ha terminado. El juego básicamente terminará cuando alguno de los valores de la fila 0 sea diferente de 0. Y para dibujar los bloques en nuestro tablero, según los IDs de los tetrominos dentro de nuestra matriz, vamos a la clase Grid y vamos a crear un objeto de la clase tetromino, ya que aquí tenemos la paleta de colores de todos los tetrominos por su ID. Importamos la clase. Para que no nos dé problemas, vamos a la clase tetromino y añadimos valores por defecto a estas variables que estamos recibiendo por parámetro para evitar errores. De esta manera volvemos y solo enviamos el canvas y el tamaño de la celda. Luego vamos al método draw y luego de dibujar cada cuadro, verificamos si el valor de esa posición de la matriz es diferente de 0. Si esto se cumple, vamos a dibujar un bloque con el estilo del ID del tetromino que esté en esa posición. Para eso usamos el método drawBlock de nuestro tetromino y le enviamos el ID, que sería el valor de la matriz en esa posición. De lo contrario, solo dibujaremos el cuadro de color negro de nuestro fondo del tablero. Para poder comprobar esto, vamos a llenar la matriz, pero esta vez con unos. Si guardamos, podemos ver que nuestro tablero está lleno del bloque que conforman al tetromino 1, ya que toda nuestra matriz tiene el número 1. Y así podemos comprobar con los otros IDs de nuestros tetrominos.
Volvemos a llenar nuestra matriz con ceros y vamos a continuar. Ahora veamos cómo vamos a mover y rotar los tetrominos. Para eso vamos al archivo main y para crear el tablero y los tetrominos lo haremos en una clase aparte para tenerlo más organizado. Creamos un archivo nuevo y aquí dentro creamos una clase llamada game. Aquí crearemos todos los elementos de nuestro juego y también estará todo el funcionamiento. El constructor recibirá el canvas, las filas, las columnas, el tamaño de la celda y el espacio entre celda. Primero vamos a crear el tablero Tetris. Importamos la clase. Esta clase recibía estos valores por parámetro, así que le pasamos. Creamos también un objeto de la clase tetrominobag, ya que ahí tenemos toda la lógica para generar los tetrominos. Importamos la clase. Esta clase recibía estos valores por parámetro, así que le pasamos. Luego creamos una propiedad para almacenar el tetromino actual. Este tetromino será el que se mostrará en el juego, así que irá cambiando continuamente. Para obtener el tetromino actual, usamos la bolsa de tetrominos y llamamos al método siguiente tetromino. Ahora crearemos la lógica para mover el tetromino dentro de nuestro tablero, pero antes de todo crearemos un método que nos podrá decir si el tetromino actual está bloqueado o no está bloqueado. Obtenemos las posiciones del tetromino actual y luego verificamos si alguna de esas posiciones ya está ocupada o si está fuera del rango de la matriz. Si eso pasa, retornaremos verdadero, ya que el tetromino se encuentra bloqueado, es decir, no está en una posición válida, y si el tetromino no está bloqueado, simplemente retornaremos falso. Ahora crearemos un método para mover el tetromino hacia la izquierda. Para eso simplemente restamos una columna a su posición, usando el método move. Y usando el método anterior verificamos si el tetromino está bloqueado. Si esto se cumple, simplemente deshacemos esta acción. Lo mismo hacemos para mover el tetromino hacia la derecha. Aquí sumaremos una columna a su posición. De la misma manera creamos un método para movernos hacia abajo. Aquí sumaremos una fila. Luego creamos un método para rotar el tetromino en sentido de las agujas del reloj. Para eso, aumentamos 1 a la propiedad rotation del tetromino actual, ya que esta propiedad manejaba la rotación del tetromino. Como tenemos solo 4 rotaciones, cuando llegue a las máximas posibles lo volveremos a 0 para empezar nuevamente. Y si la posición no es válida, o sea, el tetromino está bloqueado, deshacemos los cambios. Para eso tenemos que girar el tetromino en contra de las agujas del reloj, pero ese método aún no lo tenemos, así que lo crearemos. Este método es similar, solo que en lugar de sumar, restamos 1 a la rotación. Aquí vamos a verificar que la rotación no sea menor que 0. Y también si la posición está bloqueada, deshacemos los cambios llamando al método anterior. Por aquí arriba hay un error, ya que intento asignar el 0 al objeto y no a la rotación, así que modifiquemos esto. También, ya que estamos con los errores, vamos a la clase tetrominobag y en el método fillBag estoy llenando la mochila de posiciones y no de tetrominos. Seguramente vieron un aviso en el video, así que vamos a corregirlo. Y bueno, tenemos un error más en la clase boardTetris, específicamente en el método en donde verificamos si una posición está vacía, ya que primero debemos verificar si esa posición existe, así que solo intercambiamos el orden de esta manera.
Ahora sí, vamos a continuar en donde nos quedamos. Lo que haremos ahora es crear los eventos de las teclas para controlar el tetromino. Usaremos las flechas del teclado y también algunas letras. Por aquí abajo creamos un nuevo método. Aquí dentro creamos el evento keyDown que se ejecuta cuando se presiona una tecla. Si la tecla presionada fue la flecha izquierda, moveremos el tetromino hacia la izquierda. Si la tecla presionada fue la flecha derecha, moveremos el tetromino hacia la derecha. Y si presionamos la flecha arriba, giraremos el tetromino en sentido de las agujas del reloj. Llamamos a este método desde el constructor y vamos a probar que esté funcionando correctamente. Para eso crearemos un método que se llamará en cada actualización de nuestro juego. Aquí dibujaremos nuestro tablero y también dibujaremos el tetromino actual. Recuerden que el método dibujar del tetromino recibía nuestro tablero. Nos fijamos que esta clase se pueda exportar y vamos al archivo main. Aquí importamos la clase game. Por aquí abajo creamos un objeto de esa clase. El constructor recibe el canvas, las filas, las columnas, el ancho de la celda y el espacio. Finalmente, en nuestro bucle principal actualizamos nuestro juego llamando a su método update. Si guardamos, ya podemos mover el tetromino hacia la izquierda y derecha y también podemos rotarlo. Si actualizamos, podemos ver que se genera otro tipo de tetromino. Esa lógica está en nuestra clase tetromino_bag, ya que ahí estamos generando los tetrominos. Bueno, al tetromino I no lo podemos rotar, ya que se encuentra en una posición no permitida. Pero las piezas deben caer poco a poco. En este caso haremos que se muevan hacia abajo cada segundo. Volvemos a la clase game y creamos una propiedad, la iniciamos en 0, luego en cada actualización de nuestro juego calculamos el tiempo transcurrido desde el último movimiento vertical del tetromino y si ya pasó un segundo, o sea 1000 milisegundos, actualizamos nuestra variable. Aquí vamos a mover el tetromino hacia abajo, para eso crearemos un nuevo método. Vamos a copiar el código del método mover tetromino hacia abajo. Aquí aumentaremos más código más adelante. Por el momento lo dejaremos así y lo llamamos cada segundo. Si guardamos, ya podemos ver el resultado. También haremos que el tablero se actualice cada 50 milisegundos. Para que nuestras piezas no se muevan muy rápido, ya que cuando mantenemos presionada la flecha izquierda o derecha, el tetromino se mueve sumamente rápido. Entonces regresamos y hacemos lo mismo que hicimos para mover nuestro tetromino cada segundo, pero aquí será cada 50 milisegundos. Entonces dibujamos el tablero y el tetromino actual. Guardamos y ya estaría. También tenemos un problema. Si presionamos la flecha arriba, nuestro tetromino empieza a girar muy rápido. Para la solución, haremos que nuestro tetromino pueda seguir rotando siempre y cuando se deje de presionar la tecla. En el constructor creamos una propiedad que será un objeto con la flecha arriba y abajo. Si alguna de ellas cambia a verdadero es porque ha sido presionada. Bajamos al método keyboard y cuando presionemos la flecha arriba a nuestra propiedad lo cambiamos a verdadero. Igualmente con la flecha abajo.
Luego creamos el evento KeyUp, que se ejecuta cuando se deja de presionar una tecla. Aquí hacemos lo contrario, cambiamos a nuestras propiedades a falso si se dejan de presionar. Entonces, para evitar que podamos rotar el tetromino manteniendo presionada la tecla, verificaremos también que la flecha arriba no esté presionada. Si estas dos condiciones se cumplen, solo en ese caso podremos rotar. Si guardamos, ya no podemos rotar el tetromino, al menos que soltemos la tecla y la volvamos a presionar. Por último, para mover el tetromino hacia abajo, subimos al método update y verificamos si la flecha abajo está presionada. Si esto se cumple, moveremos nuestro tetromino hacia abajo. Si guardamos, ya podemos mover el tetromino hacia cualquier dirección. Para colocar los tetrominos en el tablero, creamos un nuevo método. Primero obtenemos las posiciones del tetromino y vamos a colocar el ID de ese tetromino en el tablero en esas mismas posiciones. Luego verificamos si el juego ha terminado. Si esto se cumple, retornaremos verdadero. De lo contrario, al tetromino actual le asignamos el siguiente tetromino de nuestra bolsa. Luego subimos al método en donde movemos al tetromino hacia abajo automáticamente y cuando éste se encuentre bloqueado, colocaremos el tetromino en ese lugar del tablero. Si guardamos, los tetrominos ya se colocan en el tablero de manera correcta y también lo podemos ver reflejado en la matriz que estamos imprimiendo por consola, como los IDs se colocan en la posición donde se encajó el tetromino. Pero las líneas que están completamente llenas aún no se eliminan, pero nosotros ya teníamos un método que se encargaba de eso, así que volvemos al método placeTetromino y luego de colocar el tetromino en el tablero, verificamos si hay filas para eliminar, usando este método de nuestro tablero. Si guardamos, podemos ver que ahora las filas que están completamente llenas ya se eliminan. Y eso es todo lo que veremos por hoy. En el siguiente video crearemos dos tableros más, uno para mostrar los tetrominos siguientes y el otro para mostrar el tetromino reservado. Crearemos también el tetromino fantasma y haremos que los tetrominos puedan caer inmediatamente al hacer un clic. Por aquí les dejo el video para que puedan continuar con el tutorial.